Pulso Económico del jueves, que como siempre empezamos echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido a nuestro IBEX 35. Hoy se da la vuelta a la bolsa a media jornada y al final pues terminamos en negativo. Hemos perdido los 9.500 puntos. En el día la caída es de 0,46%, el índice general termina en 9.450,9. Algunos valores sí han aprovechado la sesión con alzas muy escasas. Iberdrola la que más, 1,07 arriba, Robi 0,69 arriba, Naturgy 0,64 arriba. En el lado de los que hoy han tenido peor ejecutoria, la que peor, Fluidra, que se deja en la sesión 1,84, en segundo lugar Repsol 1,66 abajo y en tercer lugar Unicaja, que pierde 1,63. Y a continuación vamos a adelantarles algunos de los contenidos que vamos a analizar en esta mesa de análisis político que convocamos cada día con los mejores expertos para que ustedes no pierdan detalle. Bueno, en nuestra mesa de análisis económico hoy, como no, tenemos que hablar del Euribor. El Euribor está en subida libre, se lanza de nuevo por el 4% y Funcas dice que el 4% ha venido a quedarse y que va a estar ahí por lo menos 2 años. Veremos si solo es eso. Y en segundo lugar tenemos que hablar del primer banco que presenta resultados trimestrales. Es Bankinter. Bankinter ha presentado sus cuentas hasta marzo, 185 millones de beneficios, un 20% arriba. Y eso lo vamos a comentar con nuestros colaboradores hoy, que les presento a continuación. Don Antonio Banda, CEO de Filcapital. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Me alegra mucho. Don Abel Jiménez, portavoz de iAhorro. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. A vosotros. Bien, empezamos por una visión de cómo ha ido la sesión bursátil hoy. El IBEX ha roto la racha de subidas, el alcismo se ha terminado, por lo menos por hoy, y a pesar del impulso favorable de Bankinter, pues hemos mantenido los 9.400, pero no, vamos, claramente abajo. Banda. Sí, hemos tenido una sesión bastante de menos a más, o de más a menos, sí. Consecuencia fundamentalmente de las noticias americanas y Europa pensando que las subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo se van a alargar, es decir, vamos a tener más subidas de tipos, no sé si en una capacidad más alta de subida, sobre los 50 puntos, pero ya están diciendo que las próximas 2 reuniones van a ser subidas de 25 puntos básicos como mínimo. Y en función de cómo veamos la situación después de estas 2 reuniones de los 3 próximos meses, veremos si seguiremos por ese camino. Desde luego lo que está descontando el mercado, y ahí la caída, es que las bajadas de tipos que ya empezaban a hablarse, principalmente que podía pasar en Estados Unidos, se ven lejísimos y que no van a suceder. O sea que Estados Unidos, vamos a ver qué hace en su próxima reunión de mayo, y nosotros en Europa con el BCE también estamos en la misma línea. Ahora iremos a eso. A ver, Jiménez, ¿cómo has visto la sesión? La sesión la he visto efectivamente que ha sido un poco variante. El tema del Euribor, como comentaba, las subidas, esperaba que hubiera bajadas y eso no ha sido así. Parece que la tendencia, aunque la curva se había aplanado un poco, pero es cierto que las expectativas son de seguir subiendo y eso lo ha reflejado el mercado. Bueno, pues precisamente del Banco Central Europeo les quiero hablar porque uno de los consejeros del Banco Central Europeo, Klaas Knot, daba una pista hoy. Avisaba de que va a haber subidas, o cree que va a haber subidas, en junio y en julio. Sí, bueno, lo que hemos comentado ahora mismo, está claro que el BCE lo que tiene es un objetivo que está marcado en el 2% de inflación, y la inflación está lejísimos de ese 2%. Aunque vemos que está en algunos países, estamos defendiendo España, lo que hemos visto toda esta semana después de salir el dato, que parece que somos los grandes antiinflación, ¿no? Que estamos empezando a ver un efecto de caída, y lo que estamos viendo es una comparación de bases. Difícilmente la inflación, teniendo la subyacente como la tenemos disparada, va a reducirse. Por lo tanto, es improbable que el Banco Central Europeo vaya a bajar tipos, y desde luego lo que están pensando, además de dar un mensaje de intentar buscar cuál es la forma de bajar la inflación, es también de que no se van a
o sea, que se van a subir los tipos y que eso va a traer pues una subida en general de todos los tipos de interés. ¿Tú estás porque a primeros de mayo suban un 0,25? Sí, yo creo que el mercado está casi todo ahí, nos podemos equivocar, pero desde luego lo que tenemos ahora mismo después de los datos de inflación es que ese 0,25 prácticamente ya está en el mercado. Cualquier otra cosa, es decir, por encima de eso, sería una sorpresa y desde luego eso penalizaría bastante a los mercados porque daría la sensación de que el Banco Central Europeo ve muchísimas más cosas que el mercado no está descontando. Abel Jiménez, ¿cómo lo ves tú? Igual, lo cierto es que nosotros nuestras expectativas, según nuestro índice y ahorro, por la tendencia que hay, justamente el cálculo que tenemos realizado sería llegar a junio en torno al 4%. Es cierto que esperamos y lo deseamos por todos los ciudadanos que tienen que contratar nuevas hipotecas y los que ya la tienen, que se estabilicen las subidas, que ya no vayan de medio punto en medio punto, pero ciertamente encontramos esa barrera ahí en el 4 antes del verano, esperamos que suba un poquito más. Bueno, hablemos del Euribor un poco más a fondo, porque parece que vamos a llegar al 4% o que estamos ya muy cerca de él. Parece que las bajadas registradas anteriormente eran un espejismo y eso significa para muchos ciudadanos españoles subidas de 500 euros o más. Sí, o sea, está siendo un auténtico drama, para muchas familias es una batalla. Estamos detectando muchísimo movimiento que intenta el ciudadano cambiar de una hipoteca variable que durante muchos años le ha dado muchas alegrías y en los últimos meses ya venimos arrastrando 2 trimestres en los cuales estamos pasando a hipotecas a tipo mixto y a tipo fijo, que todavía quedan algunas buenas oportunidades porque a este nivel de subida es insostenible para las familias y ahí el Banco Central Europeo y la política monetaria tendrá que ir equilibrando. Por cierto, que dice Funcas que nos preparemos para que ese 4% del Euribor se mantenga un par de años. Sí, yo creo que el Euribor ha llegado para quedarse en estos entornos, mientras que el objetivo de inflación no llegue, tendrán que seguir con estas medidas, aunque duelan, porque al final pues, tanto perjudican a los países y a las entidades que están endeudadas como a las familias, pero no queda otra, porque si no el fantasma de la inflación que tanto asusta es igual de peligroso o más. Banda. Bueno, tenemos ahí una distorsión que viene por la parte de la ley de vivienda, ¿no? Y la capacidad que puede tener el que quitemos la referencia del Euribor en las hipotecas, ¿no? Eso puede ser una locura y sobre todo los bancos al final, que son los que se dedican a este negocio y que tienen una capacidad de sus ingresos vinculada a ese beneficio sobre el diferencial entre lo que les cuesta prestar y lo que les cuesta recibir, pues que se va a perder. Entonces, ¿cómo haces ese negocio? Es algo que, desde luego, quien ha desarrollado eso, primero es que no tiene ni idea y segundo que si se va a inventar un mundo distinto al que tenemos, pues tendrá que buscar otro mundo, porque tenemos a un montón de españoles con hipotecas referenciadas al Euribor, que eso por ley te va a costar mucho cambiarlo y el Euribor va a seguir subiendo. Y ante esa situación las hipotecas van a seguir subiendo por mucho que prometas y hagas promesas electorales. Cuando va a llegar la hora de la verdad, te vas a encontrar con que eres incapaz de lidiar y vas a tener a muchísima gente cabreada porque va a tener que pagar mucho más por su hipoteca. Bueno, vamos con los resultados de Bankinter, primer nombre propio del día, porque hoy los presentaba su presidenta, Dan Causa, aseguraba que no ha llegado el momento todavía para empezar a remunerar depósitos y presentaba unos resultados buenos. De hecho, Bankinter ha empujado el índice general bastante durante las primeras horas de la sesión. El grupo Bankinter obtuvo unas ganancias de 184,7 millones de euros en el primer trimestre de 2023, lo que supone un 19,7% más frente al resultado registrado en el mismo periodo de 2022, según ha informado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La entidad señala que comienza este 2023 consolidando su actividad en todas las líneas de negocio y en las diferentes geografías en las que opera, y de esta forma señala que se ha producido un fuerte crecimiento de todos sus márgenes a pesar del impacto económico del nuevo impuesto. A cierre de marzo, el beneficio antes de impuestos era de 294,4 millones de euros, un 37,4% más. El banco destaca que en este primer trimestre ha asumido el pago de 77 millones de euros por la nueva tasa impositiva al sector financiero. En cuanto a los márgenes, el de interés alcanzó los 522,2 millones de euros en el primer trimestre, lo que representa un crecimiento del 63,2%, mientras el margen bruto, por su parte, se situó el 31 de marzo en 615,9 millones de euros, lo que supone un alza del 23,3%.
Banda, ¿cómo ves a Bankinter? Bueno, los resultados han sido bastante buenos. Seguimos apalancando los bancos en una cosa que es el incremento de su margen. Está sorprendiendo los datos. Creo que ahora cuando vengan los tres grandes vamos a ver que van a estar en línea de lo que han hecho Bankinter, es decir, sus márgenes viene como consecuencia de la evolución y la subida de los tipos. También han tenido unos incrementos importantes en todo lo que está fuera de balance, fundamentalmente ingresos por comisiones en fondos de inversión, fondos de pensiones y seguros, y eso indica que los bancos, pues bueno, parece que están ajustando sus balances y que van a tener pues un año bueno que viene acompañado como a esta subida de tipos. Es decir, cuando los tipos suben, los bancos mejoran mucho su actividad y desde luego mejoran mucho sus beneficios. Si saben hacerlo, saben ajustar también por el otro lado los gastos, tenemos que al final que sus resultados son bastante buenos. Estamos hablando de un incremento del 20% en el beneficio neto y luego un incremento del 60%, como ha dicho, y casi del 45% en sus otros márgenes, indican que lo están haciendo bien. Y no estamos ya en el momento en que los bancos necesitan hacer grandes reajustes de plantilla, ¿no? Estamos viendo que eso ya ha pasado, que desde el 2008 al 2023 hemos tenido una evolución importante en ver qué banca queremos, y hay algunos bancos que están afectando mucho su modelo a través de la digitalización, nuevas formas de hacer negocio, y otros que se están quedando un poco a otro tipo de actividad que le va a traer que tengan más preocupaciones en buscar el resultado. Volviendo al Euribor, vamos a intentar establecer con cierta claridad y con su ayuda cuál es el volumen de españoles que se va a ver sometido a eso que llaman la vulnerabilidad. Decía el Banco de España que serían más de 500.000 familias españolas. Hoy lo que hemos podido leer de opinión de especialistas y tal, creen que ese número va a quedar ligeramente por debajo de 400.000. ¿Qué opinas? Sí, nosotros cada vez que han hecho algún tipo de estudio en referencia a esto, siempre las previsiones, el gobierno las marca muy por encima de lo que realmente es, y luego sobre todo lo que hemos notado, que todas estas medidas cuando hay que llevarlas a cabo están un poco vacías, ¿no? A la hora de tramitar ciertas medidas, que se activen ciertos protocolos para proteger a esas familias vulnerables, luego realmente no llega a buen fin, porque no hay ni procesos marcados, ni está todo bien estipulado. Es más, en ocasiones las propias entidades cogen el mensaje del gobierno y de manera privada intentan echar una mano, porque claro, el titular es muy bonito, pero luego hay que ejecutarlo, ¿no? Y a veces no es sencillo ni demostrar las condiciones que te piden. Bueno, vamos con AENA. AENA celebraba hoy su junta de accionistas y su presidente, Maurici Lucena, prevé un año récord y cree que se va a quedar corto el plan estratégico de la compañía. ¿Cómo ves AENA? Sí, AENA viene de los años difíciles del COVID, en el que además, con su función también de alquilar la parte de los aeropuertos donde hacía ventas y que no le había pagado, todo eso lo tiene ahora mismo demandado, y vemos que sí que se están ajustando las funciones de los vuelos. Tenemos prácticamente el nivel de viajeros por los aeropuertos en los mismos niveles que teníamos antes del COVID, y desde luego eso indica que lo que se habían planteado, que era una recuperación mucho más lenta y que los números iban a costarle más en llegar, que se va a otro entorno y que van a conseguir unos números mejores. Eso es lo que han planteado, lo que pasa que todavía eso no lo han presentado al mercado y están con sus expectativas antiguas, y van a tener que meterlas en la nueva evolución y trasladar al mercado cuáles son esos objetivos de futuro para la compañía. En cualquier caso, es una empresa que realmente tiene que hacer reestructuración. Hemos visto que la organización y como le ha ido en la Junta General es que necesita hacer más información al público para intentar ser una compañía de referencia en los mercados de la bolsa española. Abel, por volver al mercado hipotecario y dar una pincelada más completa, la compraventa de viviendas ha caído un 6,6% en febrero, datos para toda España, mucho más en Madrid, aproximadamente el 15%. Retrocede sobre todo la compra de vivienda nueva, la vivienda cara, digamos, que baja más de un 11% en el control, digamos, referenciado a toda España y en este contexto de subida de tipos. ¿Eso se va a estrangular todavía más? ¿Cómo veis vosotros la compraventa?
Es cierto que hay cierta estacionalidad porque tengamos un dato comparativo. El año pasado, en febrero conseguimos una cifra de 56.000 viviendas y en este febrero de este 2023 han sido 50.000. La diferencia es muy importante, como estás apuntando. Nosotros entendemos que el factor viene por 2 puntos principalmente. Llevamos ya 3 trimestres que estamos esperando a esa bajada de precios que no terminan de llegar. Había cartera libre de venta que no ha terminado de bajar y sin embargo la subida de tipos de interés tampoco está animando mucho a que las personas ni encuentran el ahorro que esperaban por la bajada del precio de la vivienda, porque no se está dando, y menos en activos interesantes de obra nueva en ciertas áreas, y encima las hipotecas tampoco ayudan porque el precio de la hipoteca ha subido. Entonces encontramos ahí ese desequilibrio que está decelerando. Creemos que en concreto en Madrid también depende mucho de en qué fechas se prevén las entregas de las promociones. Suele haber promociones muy grandes, entonces esperamos que se corrija en los próximos meses y que no acabemos el año a este ritmo de caída. ¿Los precios cómo siguen? Los precios apenas están bajando. Realmente hay zonas, las bajadas que estamos encontrando oscilan en un 3%, un 4%, pero realmente todos los ciudadanos que están esperando a comprarse una vivienda, si esperas una gran bajada en según qué zonas no la vas a encontrar. Sin embargo, los costes financieros de la hipoteca están subiendo. Por lo tanto, tal vez si estamos esperando a que nos bajen la vivienda a 10.000 euros, lo estamos perdiendo con diferencia con el coste de la financiación. Por lo tanto, yo animaría que si el inmueble es del agrado del comprador, que se lance a él y que firme la hipoteca cuanto antes, porque va a ahorrar. Banda, ¿cómo lo ves? Sí, yo estoy de acuerdo en que en la compraventa de una vivienda no hay timing, o sea que no puedes hacer especulación como en el mercado, ¿no? Cuando ves que te gusta y tienes capacidad de o bien pagarla o bien financiarla, pues desde luego tienes que ejecutarla, porque vas a tener otra serie de elementos que te pueden perjudicar. Y dices, bueno, me voy a quedar esperando a que esto baje. Bueno, al final lo que pasa como a los grandes inversores de bolsa que conocemos todos, ¿no? Que todos siempre están esperando la caída y cuando llega la caída nadie compra porque están asustados por ver si eso cae más. Entonces, yo creo que en la vivienda es mucho, sobre todo si es una vivienda para vivir y tu primera vivienda, difícilmente... Va a bajar, ¿verdad? Claro. Bueno, vamos a cambios en el mundo del seguro. Allianz y Generali parece que se van adelantando en la porfía por hacerse con Liberty. Las ofertas que presentan unos y otros están alrededor de los 2.000 millones. Esas dos aseguradoras pasan a la fase de adjudicación junto a Catalana Occidente y AXA. Sí, el sector del seguro para las aseguradoras extranjeras en España es un caramelo, ¿no? O sea, hemos tenido un seguro prácticamente pues muy reducido en tamaño, donde entraban compañías muy pequeñas y se hacían con una cuota enseguida. Hay muchísimas compañías y desde luego lo que viene ahora fundamentalmente es una reducción en el número de compañías y que las grandes se apliquen a eso, a hacer grandes compras, a quedarse con una proporción importante del mercado y sobre todo a aprovecharse de la situación. En España los seguros se han vendido muy mal, ¿no? Históricamente había ahí los grandes bancos con una posición dominante y luego las aseguradoras internacionales que tenían muy difícil la entrada. Entonces ahora con un poco más de apertura y sobre todo con una oportunidad de rebalanceo de los precios, vamos a ver cómo se van a hacer muchas operaciones corporativas y vamos a encontrarnos un mercado del seguro mucho más reducido en número de compañías y mucho más amplio en importe de los seguros. A ver, Jiménez, ¿cómo lo ves? Sí, y además, enlazando con lo que comentábamos antes, de que no había guerra de depósitos en la parte bancaria, hay un nicho de mercado muy interesante con las aseguradoras, porque ahí sí que podemos encontrar todavía alguna posibilidad de inversión. Ellos en los depósitos, planificación del ahorro a nivel comercial están haciendo mucho hincapié, porque además, como comentaba el compañero, ciertamente no se han vendido bien los seguros, hay mucho negocio, pero sobre todo hay una gran preocupación por el ahorro, ¿no?, de las familias y ahí hay mucha competitividad y esas fusiones van a poder adquirir unas carteras importantes. Bueno, volviendo al mercado inmobiliario, decís vosotros y ahorro, que este es el tema que yo quería que desarrollaras, que ya estamos en un 50% de hipotecas que se han levantado a tipo de interés mixto. ¿Cuál es el futuro de eso? ¿Qué significa el tipo de interés mixto? Cuéntalo a los espectadores.
En más de 15 años, ¿no?, de trayectoria hipotecaria, diría que es la primera vez en la historia reciente que es más interesante un mixto, ¿no? Porque normalmente cuando ha habido hipotecas a tipo mixto, que lo que significa es que hay un plazo fijo en el cual nos aseguramos que la hipoteca no va a subir, lo estándar serían 3-5 años a elegir, y luego pasamos a un tipo variable. ¿Qué ha sucedido históricamente? Que ese tipo mixto, el fijo de arranque, partías ya por debajo de lo que empeoraba respecto a la situación actual, y luego, cuando hay incertidumbre, porque dentro de 5 años no sé lo que va a pasar, paso a variable. Entonces, claro, no tenía ningún sentido cubrirme ahora que los tipos están baratos para luego quedarme al descubierto dentro de 5 años. Sin embargo, en esta ocasión ha pasado algo muy curioso, y es que el tipo mixto a 3-5 años tiene unos tipos mejores que el tipo fijo, que podríamos situarlo en torno al 3, pues podemos tener tipos mixtos en el 2,55, 2,45. Y sin embargo, además, el tipo variable es tan competitivo o más que el propio tipo variable. El que está perdiendo cancha completamente es el tipo variable. Firmar una hipoteca cuando tenemos un Euribor en torno al 3,7, irte a un diferencial del 1 con las bonificaciones, pues realmente se hace cuesta arriba. Sin embargo, si me bloqueo un tipo mixto que estará por debajo del 3, pues ya tengo cierta tranquilidad, y total, para pasar a variable dentro de 3 o 5 años ya veremos lo que ha sucedido con el Euribor, que desde luego, si tenemos en cuenta que en el 2008, en el 2000, que es donde tocamos techo, en torno a ese 4,7 largo, un 4,8, realmente el recorrido que nos quedaría este Euribor en torno al 4 que hemos situado antes del verano tampoco debería dispararse respecto al histórico que tenemos si tirásemos una asíntota. Y ese camino hasta llegar a tener el 50% de hipotecas a tipo mixto se ha visto acelerado por el incremento del Euribor en los últimos tiempos, imagino. Totalmente, totalmente. O sea, el tipo mixto hasta el verano del año pasado estaba completamente desaparecido, ni se comercializaba. O sea, prácticamente era una cosa que la entidad te lo proponía y era muy raro cogerlo. Sin embargo, ahora es el líder y la opción más valorada por todos los usuarios. Banda. Bueno, a mí la opción del mixto me parece bastante interesante. En general, yo creo que el comprador de una hipoteca suele ser alguien que tiene poca referencia y que necesita a alguien que le asesore. Yo creo que al final un buen asesoramiento en hipotecas es básico, ¿no? Porque tú puedes contar tus circunstancias y enseguida vas a ver cuál es el mejor. Desde luego no vas a saber cómo van a evolucionar los tipos, porque no te hace falta tener ese conocimiento, pero sí cuáles son tus necesidades financieras y a dónde vas a tener más fácil sobrevivir en un mundo que es muy competitivo y que es algo que sí es necesario para tu utilidad económica, no debes dejarlo, ¿no? Entonces yo creo que eso está muy parecido a lo que hacemos en el asesoramiento financiero, que es al final dejarte llevar por alguien que tiene el conocimiento y que te va a explicar qué es lo mejor para ti y poco más, ¿eh? O sea, ¿Qué ha pasado hoy? Que los bancos no están ni entre los que suben ni entre los que bajan, como si no estuvieran en el IBEX. Bueno, hemos tenido los bancos muy penalizados en el principio del año, muy beneficiados luego con la subida de los tipos, pero ahora mismo sí que están en un a ver qué va a pasar, sobre todo porque el mercado está esperando qué va a pasar con los datos de los resultados trimestrales, ¿no? Que los tenemos ya prácticamente, ya hemos hablado de Bankinter y en los próximos días vamos a tener todos los demás. Vamos a ver qué han hecho los bancos, cómo viene el cambio respecto al año 2022, si efectivamente están ajustando su negocio y sobre todo también lo que hemos hablado, es decir, ya nos han dicho que no van a pagar por los depósitos. ¿Qué trabajo están haciendo para sacar a la gente de la parte de depósitos y llevárselo a fondos, donde además los fondos lo que están incrementando es su coste? Es decir, tienen un mayor beneficio al banco por tener unos fondos fuera de su balance y con unos ingresos por comisiones muy superior al que tienen por medio del pago del depósito. Entonces, eso lo vamos a ver muy claramente cuando nos digan los grandes que han pasado y sobre todo ya hemos visto que van a presentar, como lo han preguntado en causa hoy, qué van a hacer con los depósitos y cuándo se va a pagar. Ya Botín habló en su momento que probablemente de eso no ni tocarlo hasta el mes de septiembre, pero ya veremos si se van a ver forzados. ¿Tú prevés sorpresas en esa presentación de los trimestrales de la banca? Bueno, yo creo que BBV lo tiene complicado y realmente va a tener que justificarse en el mercado con muchas cosas que ya veremos si es capaz del mercado entenderlo. Bueno, pues no tenemos tiempo para más, lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias a vosotros dos por vuestra presencia y vuestras opiniones, a ustedes por su paciencia y su interés, pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad abrimos aquí mismo la redacción abierta con todo lo que trae la política en el día de hoy.